Hola a todos, deseo se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar una API REST en Java mediante el framework Spring Boot. Este video está orientado a las personas que recién se están iniciando en el lenguaje y quieren tener una noción más clara de lo que es este hermoso framework. Entonces, esta estructura que vemos aquí es el modelo de capas que vamos a usar en nuestra aplicación, nuestra API. Aquí estamos utilizando el patrón de diseño MVC, modelo vista controlador. De momento, el modelo, aquí tenemos el modelo y el controlador. Lo que es la vista, vamos a simularla mediante Postman. No vamos a desarrollar un front-end como tal, sino que vamos a utilizar Postman para probar cada una de las peticiones, para consumir nuestra API. Entonces vamos a tener en primer lugar un modelo, un repositorio, un servicio y un controlador. En un primer momento tenemos al gerente de una empresa. Él tiene una idea y él desea crear un software desde donde él pueda gestionar a los empleados de su empresa. Efectivamente, la desarrolla y él se comunica con esta aplicación por medio de esta URL como ejemplo para crear un usuario. Al momento de crear el usuario, él envía esta petición a la aplicación, a la API, y ella empieza el siguiente recorrido. Esta URL que se está utilizando aquí es el endpoint que se va a comunicar con nuestro backend para poder procesar la petición que está haciendo el gerente. En este caso, él quiere crear un empleado. Este endpoint se comunica con el backend y lo que hace es que procesa esta solicitud. Entonces el gerente, por medio de un formulario o por medio de un clic, un botón de crear empleado, él hace esta petición que se traduce en la siguiente URL. Esta URL envía la petición de crear empleado y esto es un método POST. Dentro del protocolo HTTP está generando un método POST. Entonces, internamente lo que sucede es lo siguiente. Vamos a hacer el análisis desde donde empieza la solicitud hasta donde termina y que nos retorna. Este esquema es importante antes de entrar al código para poder tener una noción clara de qué estamos realizando. Desde aquí vamos a poder gestionar qué es lo que realmente sucede en la lógica de nuestra API, qué es lo que necesitamos comprender. Vamos a iniciar explicando la capa del modelo. Esta va a ser una explicación directa para que podamos comprender de la forma más rápida posible. De momento aquí tenemos la capa del modelo. Esta capa es de suma importancia porque aquí vamos a moldear lo que son nuestras entidades, que estas entidades posteriormente se van a mapear en forma de tablas en nuestra base de datos. Entonces, ¿qué nos dice esta entidad? Aquí en un primer momento tenemos la entidad de empleado. La entidad de empleado va a tener 4 atributos: ID, nombre, edad y país. Vale, ¿qué sucede con estos atributos? Van a estar representados en forma de variables privadas dentro de un fichero Java que vamos a llamar entidad de empleado. Dentro de entidad de empleado vamos a tener representadas estos 4 atributos en forma de variables privadas, ¿vale? Para que esta información se convierta en una tabla en la base de datos, tenemos que utilizar algo llamado las anotaciones. En este caso en particular tenemos que usar 2 anotaciones que son clave, la cual es @entity y @id. Estas 2 entidades son claves para empezar a hacer el procesamiento de lo que es el empleado como una entidad en nuestra base de datos. De esta forma podemos mapear y convertir estos atributos, esta tabla, este fichero Java en una tabla dentro de nuestra base de datos. Esto es clave tenerlo en cuenta. Para esto nos va a servir nuestra capa de modelo. Ahora bien, llegamos a otra capa que es sumamente importante, la cual es el repositorio. El repositorio es una interfaz que nosotros vamos a crear y esta interfaz vamos a extenderla de algo que se llama JPI Repository. Esta es una interfaz también que existe dentro de Spring Boot que ya contiene unos métodos definidos y nos va a ahorrar mucho trabajo debido a que aquí ya tenemos, por ejemplo, los métodos principales que podríamos llegar a necesitar, dentro de los cuales tenemos el primero, encontrar, por ejemplo, empleado por ID, listar todos los empleados,
eliminar empleados, actualizar empleados y crear empleados. Por ejemplo, tenemos estos 5 métodos que ya los vamos a encontrar en el repositorio, heredándolos de JPI Repository. Pero JPI Repository nos va a pedir 2 elementos en el cuerpo. Entonces nosotros extendemos y vamos a abrir el signo menor que y mayor que. Y dentro de estos signos nosotros vamos a tener que ingresar cuál es la entidad que vamos a manipular y cuál es el tipo de ID que tiene esta entidad. Como les decía, vamos a estar utilizando un ID de tipo long y la entidad que vamos a usar es la entidad empleado. Al momento de nosotros pasar estos 2 parámetros como entrada de JPI Repository, vamos a heredar los métodos que esta contiene y los vamos a poder utilizar. Entonces, por ejemplo, buscar usuario por ID ya queda designado dentro del fichero repositorio, debido a que hemos extendido y hemos indicado que vamos a utilizar la entidad de empleado. Quiere decir que todos los métodos que heredemos respectivamente de nuestro repositorio van a estar relacionados con la entidad de empleado. Si necesitáramos manipular otra tabla, tendríamos que crear otro repositorio para esa respectiva entidad. Ahora bien, aquí viene un punto muy interesante. Fuera de estas utilidades que ya tenemos por el hecho de heredar JPI Repository, dentro del mismo repository tenemos una gran ventaja dentro de las dependencias que hemos utilizado. Por ejemplo, está Spring Data JPI. Esta es una de las dependencias que utilizamos al crear nuestro proyecto, como Longbook, como MySQL Driver. En este caso particular, esta dependencia nos va a permitir crear consultas personalizadas. Cuando me refiero a consultas personalizadas, es que, por ejemplo, si queremos filtrar usuarios por la ciudad, podemos crear esta anotación que nos haga una lista de todos los empleados por ciudad. Porque, como les decía, JPI Repository nos va a proveer de los métodos básicos. Por ejemplo, él va a buscar usuarios por ID, nativamente los va a buscar por ID, pero si nosotros queremos filtrarlo por ciudad, tendremos que declarar este método dentro del repositorio para poder utilizarlo posteriormente en el servicio. Ahora bien, este repositorio es el que va a interactuar directamente con la entidad que ya está mapeada en MySQL. Esta es la forma en que nosotros tenemos de comunicarnos con la base de datos. A partir de este repositorio es que se va a realizar la comunicación, creación, modificación y eliminación de la información que nosotros necesitemos de la entidad de empleado. ¿Listo? Vale, ahora nosotros vamos a pasar a lo que es el servicio. El servicio va a crear una instancia de lo que es el repositorio y sobre esa instancia vamos a empezar a crear los métodos. Cuando nosotros vamos a utilizar el método de crear usuario, para crearlo, valga la redundancia, tenemos que heredar el repositorio. Es porque el repositorio es quien se comunica directamente con la base de datos. Y al comunicarse el repositorio directamente con la base de datos, debido a que este repositorio ya contiene los métodos que vamos a utilizar. ¿Cuáles métodos? El de crear, actualizar, eliminar, buscar por ID. Por ejemplo, como ya tenemos estos métodos aquí en el repositorio, simplemente vamos a hacer una inyección de dependencias dentro del servicio de este repositorio para que al momento de nosotros empezar a modelar los métodos, por ejemplo, un método que me permita obtener los usuarios o obtener un usuario. Listo, para obtener un usuario, entonces yo declaro el método public, el tipo de retorno que va a ser empleado, en nombre del método, buscar empleados, abro paréntesis, abro llaves y dentro vamos a hacer el return sobre el repositorio. Entonces, sobre la instancia que hemos creado, por ejemplo, repositorio empleado. Entonces yo escribo return repositorio empleado punto. Al momento de yo designar ese punto sobre la instancia que he declarado de la clase, me va a desplegar todas las opciones que yo tengo para utilizar dentro de este método. Como yo quiero una lista de todos los empleados, tenemos que usar find all. Al usar find all me va a retornar todos los empleados que tenemos en la base de datos. Y esta es una forma de mapear esta información. Ahora, esta información que tenemos aquí la vamos a aplicar con todos los métodos disponibles dentro de nuestro aplicativo, dentro de la capa del servicio.
En el código vamos a ver esta idea más clara, pero de momento quiero que se queden con esto. Y finalmente tenemos el controlador. Ya estamos llegando a lo que es la solicitud que está haciendo el gerente, el administrador. Ya estamos llegando al controlador. Ya estamos aproximándonos a la solicitud inicial que estaba haciendo el administrador. Entonces, ¿qué contiene el controlador? El controlador contiene los métodos que nosotros necesitemos. Por ejemplo, aquí en este esquema de controlador tenemos el método crear empleado, buscar empleado, actualizar empleado, listar todos los empleados y eliminar empleados. Estos métodos tienen una característica. Por ejemplo, crear empleado es un método post, buscar es un método get y así sucesivamente con los otros tres. Esta URL es lo que nosotros conocemos como un endpoint. Cada endpoint va a estar dentro de nuestro controlador y desde ahí se va a gestionar qué va a realizar cada uno y cómo lo va a realizar. Pero esta función de cómo se realiza y cuándo se realiza viene directamente desde el servicio. Aquí nosotros también vamos a hacer una inyección de dependencias de nuestro servicio para poder heredar los métodos que hemos creado. Métodos que ya vienen utilizando el repositorio. Y el repositorio es quien se comunica con la base de datos. Entonces aquí podemos ver una clara serialización de cómo se entrelazan cada una de las capas de nuestra aplicación. Ahora bien, volvemos al punto inicial. El gerente quiere crear un empleado. Entonces, ¿qué sucede? La solicitud viaja. Ella empieza a viajar. Entonces llega, se identifica que es una solicitud tipo post. Entonces el controlador dice, correcto caballero, usted quiere crear un empleado. Ahora es aquí cuando esta petición sigue viajando y llega a lo que es el servicio. ¿Qué le dice al servicio? Nuestra petición le va a decir al servicio que necesita crear un empleado. Entonces el servicio él empieza a evaluar si se cumplen las condiciones. Por ejemplo, va a haber una condición de que el empleado no puede tener cierto atributo duplicado. Por ejemplo, si el empleado tiene cierto atributo duplicado, se va a generar una excepción y va a retornar un error. Pero si la solicitud se cumple a cabalidad, lo que va a pasar es que nuestra petición se va a dar por correcta y va a seguir viajando. Recordemos, el servicio utiliza el repositorio para interactuar con la base de datos. Entonces nuestra petición va a seguir viajando, pasará por el repositorio, llegará hasta el modelo y dependiendo si la solicitud es aprobada o es denegada, esta se va a almacenar en la base de datos. Y se cumplen estas condiciones del ID, nombre, edad y país, entonces nuestra petición se va a almacenar en la base de datos y va a culminar de forma exitosa. ¿Qué va a pasar? Dependiendo si nuestro endpoint genera un retorno, se le va a decir al administrador que se ha generado la petición de forma correcta y puede estar retornando los atributos del empleado que acaba de crear. O en su defecto no va a retornar nada. Pero esta es la estructura de lo que es el backend que vamos a realizar el día de hoy para esta sencilla API REST. Entonces aquí tenemos el esquema y el cómo se ha comportado a medida de que se va construyendo cada capa y a medida que la petición viaja del punto del gerente hasta la base de datos y cómo éste interactúa también con el gerente generando un retorno o generando un void o una excepción. Entonces ahora sí vamos a pasar al código. Vamos a iniciar creando nuestro proyecto. Vamos a colocar de nombre empleado, la ubicación, el lenguaje Java. Vamos a usar el empaquetamiento Maven y la versión 17 de Java. Vamos a ver en siguiente. Aquí en este panel vamos a empezar a seleccionar las dependencias que vamos a necesitar. Primeramente Logbook. Como segunda vamos a usar Spring Web. Como tercera vamos a usar MySQL Driver. Vamos a utilizar también JDBC API. También vamos a estar utilizando Validation. Y ya con estas 5 dependencias podemos iniciar nuestro proyecto. ¿En qué consiste cada una de ellas? Entonces tenemos que Logbook nos permite reducir el código repetitivo en Java. Aquí vamos a generar, por ejemplo, los getter y los setter simplemente con una anotación. Este es un ejemplo práctico de cómo nos va a servir.
Spring Web es el que nos va a proporcionar las herramientas necesarias para poder utilizar, por ejemplo, API REST. Aquí ya tenemos el servidor embebido como es Tomcat y demás partes que nos van a ser de mucha utilidad a nivel web. JDBC API nos permite la conexión y manipulación de bases de datos relacionales mediante Java Database Connective. Es la parte de operaciones de bajo nivel con bases de datos. Spring Data JPI nos va a facilitar la integración con bases de datos relacionales usando JPI, que son las siglas de Java Persistence API, y nos va a proporcionar una capa de abstracción para trabajar con entidades y repositorios, simplificando las operaciones CRUD y consultas complejas. Esto lo vamos a ver al momento de extender el repositorio con JPI Repository y pasando los parámetros de la entidad y el tipo de ID que ésta maneja. MySQL Driver es la que nos va a permitir conectarnos con nuestra base de datos MySQL. Y finalmente vamos a tener a Validation, que nos permite validar los datos de entrada de una aplicación, como los datos que llegan en peticiones HTTP. Podemos estar utilizando anotaciones como not null, email, y se va a integrar con Spring para lanzar errores automáticos si los datos no cumplen con las reglas definidas. De esta manera ya podemos iniciar nuestro proyecto. Vamos a darle en crear. En este punto ya se ha generado nuestra aplicación. Ya hemos seleccionado las dependencias y cómo estas van a relacionarse con nuestro programa, nuestra API. Ahora, lo que requerimos es inicialmente hacer la configuración de nuestro archivo application.properties. Vamos a iniciar con el primer bloque de código dentro de application.properties, que es el siguiente. Esta primera línea contiene lo que es el driver que estamos utilizando. Estamos usando un driver MySQL. Estas otras dos líneas son las credenciales que vamos a utilizar para autenticarnos en nuestra base de datos MySQL. Por ejemplo, ¿cómo sé yo para conocer qué credencial estoy usando? Tengo que ir a MySQL Workbench en este caso, o depende del gestor que ustedes estén utilizando de MySQL. Pero en mi caso yo estoy utilizando MySQL Workbench y las credenciales mías de autenticación en esa base de datos es root y root para poder yo ingresar al gestor completo. Ahora bien, la URL que yo estoy utilizando aquí me va a indicar el tipo de base de datos en que la estoy ejecutando, en este caso localhost porque se está ejecutando de forma local. Esta línea es súper importante. Nos dice: la base de datos se llama S1, pero si la base de datos no existe, se va a crear automáticamente sin yo tener que escribir la sentencia de create database S1 ingresando directamente a MySQL Workbench o ingresando esos datos por consola. Con esta línea se va a generar esta parte de forma automática. Esta línea de aquí me va a indicar cómo estamos interactuando con MySQL directamente desde la terminal. Cosa que si se llega a actualizar un usuario, allá me va a aparecer en la terminal el momento de ejecución que ha sucedido, y eso es muy útil. Otro punto es que tenemos Spring JPI Hibernate DDL Auto Update. En este caso tenemos Update. ¿Qué significa esto? Que los datos van a persistir una vez nosotros detengamos nuestro aplicativo. ¿Qué pasa si nosotros generamos, por ejemplo, Create Drop? Create Drop significa que las tablas se van a crear en la base de datos cuando se ejecute, pero cuando se detenga todo este esquema de tablas se va a eliminar junto con su información. Entonces, de momento vamos a dejarla como estaba con Update. Y de esta forma hemos configurado este fichero. ¿Qué pasa si nosotros no hacemos esta configuración y desplegamos nuestra aplicación? Vamos a obtener exactamente lo siguiente: un mensaje de error que nos dice que no hay una base de datos. ¿Y qué está pasando? Como no estamos usando una base de datos embebida, o sea, en memoria, que nosotros podríamos declarar un array con la información de los empleados, por ejemplo. Pero como ese no es nuestro caso, porque indicamos que vamos a usar un driver de MySQL, esto nos va a forzar a utilizar inmediatamente una base de datos, o al menos indicarla. Ahora, si yo voy a ejecutar con las sentencias ya organizadas, vamos a tener que nuestra aplicación se ha desplegado de forma exitosa en el puerto 8080 en 1.863 segundos. Significa que de momento todo está correcto. Iniciaremos con la construcción de cada capa que vamos a utilizar en nuestra app. Vamos a replicar el esquema ahora en código. La primera carpeta se va a llamar modelo. ¿Qué va a contener el modelo?
El modelo va a contener la siguiente información. Va a contener las clases que vamos a mapear en la base de datos. Para nuestro caso va a ser empleado. El siguiente paso, ya tenemos la clase creada con el nombre empleado. Vamos a generar los atributos que hemos designado en nuestro esquema. ¿Cuáles atributos? ID, nombre, edad y país. Vamos a proceder, vamos a declarar una variable de tipo private. Vamos a colocar que es de tipo long y se va a llamar ID. La siguiente variable, private string, nombre. Cerramos. La siguiente variable, private, esta la vamos a designar también con un long. Vamos a designar para la edad. Y finalmente vamos a crear private string ciudad. De momento tenemos una clase creada con los atributos que vamos a necesitar mapear. ¿Se ha hecho de forma correcta? Sí. Ahora, ¿qué necesitamos? Ahora debemos convertir esto en una entidad. ¿Cómo logramos esto? De la siguiente forma. Ya tenemos aquí los atributos, pero ahora vamos a mapear esta información a una tabla en la base de datos. Esto lo logramos con la notación @entity. Pero, ¿qué sucede? Vamos a ver qué nos dice aquí. Necesitamos ver acciones en la entidad. ¿Qué acciones? ¿Qué nos dice? La persistencia de la entidad de empleado debería tener una llave primaria. Exacto. Aquí de momento tenemos designado el ID y esa va a ser nuestra llave primaria. Pero ¿qué sucede? Nosotros no hemos indicado que esa en específico es nuestra llave primaria. Eso lo indicamos con la notación ID. Con esta notación el error desaparece y ya tenemos nuestra entidad mapeada de forma correcta. ¿Qué debemos realizar ahora? Generar una estrategia para que este ID se genere. Cuando yo me refiero a estrategia, es que nosotros no tengamos que incrementar cada vez que se genera un empleado de forma manual, sino que esto se haga de forma automática. ¿Qué quiere decir? Se registró el usuario 1. El usuario 1 va a arrancar con ID 1 y el usuario 2 con ID 2. Pero este salto de 1 a 2 en el ID va a requerir un proceso y, por ejemplo, tendríamos que iterar con un ciclo for cada vez que se cree un usuario, pero ya disponemos de una herramienta, una notación dentro de Spring que nos va a permitir hacer esa serialización de forma automática, de modo que si nosotros colocamos @GenerationValue, vamos a generar una estrategia y esta estrategia va a tener la siguiente nomenclatura: GenerationType auto, marcada nuestra clase como una entidad, pero necesitamos unas anotaciones muy importantes, las cuales son getter, setter, all args constructor y no args constructor. Estas anotaciones van a ser claves para poder manipular la información que tenemos aquí, para poder usar esta entidad mapeada como un elemento de Java. Esto nos va a poder acceder a todas las propiedades que tenemos de este lenguaje, como lo son polimorfismo, herencia, herencia múltiple y demás atributos y características del lenguaje que nos van a ser de mucha utilidad. Ahora vamos a proceder a crear lo que es el repositorio. Vamos a crear una carpeta que se llame repositorio. Dentro de este repositorio vamos a crear una interfaz que se va a llamar repositorio empleado. Guardamos. Se pasaba por alto. Esto no tiene que ir aquí, esto tiene que ir por fuera. Y el nombre de nuestras clases, por buenas prácticas, tiene que empezar en mayúscula. Vamos a guardar los cambios. Ahora sí, repositorio empleado. Vale, aquí vamos a extender la interfaz que se ha mencionado en el esquema, la cual es JPI Repository. Y JPI Repository va a recibir como primer parámetro la entidad que va a manipular, la entidad desde la cual va a manipular la información. En este caso es empleado. Y como segundo parámetro, el tipo de ID que tenemos en la entidad. Si nosotros vamos a validar, efectivamente tenemos el ID que es de tipo long. Entonces aquí vamos a generar un ID de tipo long. Y es así como ya tenemos creado nuestro repositorio. Ahora, un dato clave. Si recuerdan que yo les dije que existe una forma de crear métodos personalizados,
porque aquí de momento los métodos que nos provee JPI Repository son las operaciones básicas, pero el buscar un empleado nos lo va a buscar por el ID. Pero ¿qué pasa si yo quiero buscar un empleado, por ejemplo, por la ciudad donde vive? Si yo quiero buscar un empleado de esta forma, tengo que indicarle al repositorio cómo quiero que se busque este empleado. Entonces, para ello yo voy a generar un listado de ¿qué? De empleados, que se va a llamar find empleado by ciudad. Va a pasar una string de ciudad y aquí nos dice que debemos solucionar esta excepción. Vamos a importar la clase de lista desde la utilidad de Java y aquí ya nos ha creado el método. ¿Cómo funciona esto? Internamente, como hemos visto en el esquema, vamos a ver otra vez el esquema, ya vamos en el repositorio. Spring Data JPI nos provee de estas herramientas por medio de las anotaciones. Entonces, ¿qué sucede internamente? Se genera una convención, esto se traduce a una query y esta query lo que va a hacer es que va a filtrar la entidad por la ciudad y esto nos va a devolver una lista, la lista de los empleados que tienen esta ciudad. Y aquí como parámetro de entrada recibe la ciudad que requerimos buscar en la base de datos. Esto es muy útil para saber de dónde está el empleado y para generar consultas personalizadas. Si nosotros quisiéramos filtrar por nombre cuántos usuarios tienen X nombre, Flun nos los desplegaría con esta opción. Ahora, ¿qué necesitamos? Vamos a seguir nuestro esquema. Lo que necesitamos ahora es empezar a manipular el servicio. El servicio, vamos a crear la carpeta. Vamos a crear un fichero que se llame empleado servicio. Pero bueno, antes de crear empleado servicio, si recuerdan que nosotros en la entidad hemos indicado que es una entidad con @entity, sucede algo similar con el repositorio. Debemos indicarle a Spring Boot que esto es efectivamente un repositorio. De esta forma se va a almacenar en el contenedor de Spring y va a mitigar posibles errores que tengamos en el futuro. Simplemente con indicarle a Spring que este es el repositorio. Ahora vamos a ir al empleado servicio y dentro del empleado servicio, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer una inyección de dependencias. Tenemos dos formas de hacer la inyección de dependencias. Por medio del @autowired se declara private una instancia de nuestro repositorio y con eso nos bastaría. Pero ahora Java nos dice que debemos declarar una variable final, una instancia final y generar el constructor de la clase haciendo referencia a esta instancia. Esa es la nueva forma, o bueno, la forma correcta que deberíamos implementar. La anterior todavía es válida, todavía sigue pudiéndose usar, pero no es la recomendable. Entonces vamos a generar private final, vamos a llamar a nuestro repositorio que se llama exactamente repositorio empleado. Vamos a cerrar aquí final repositorio empleado y vamos a instanciar repositorio empleado. Ahora vamos a generar el constructor public empleado servicio, abrimos paréntesis, abrimos llaves. Aquí vamos a pasar como parámetro de entrada una instancia de repositorio empleado y aquí vamos a llamar con this.repositorio empleado que va a ser igual a repositorio empleado. De esta forma ya hemos inyectado lo que es la dependencia. Ya hemos creado una instancia de repositorio empleado que vendría siendo la misma de repositorio empleado que tenemos aquí. Vamos a empezar a crear los métodos. De momento vamos a crear 5 métodos. El primero va a ser obtener todos los empleados. Entonces vamos a generar aquí public el tipo de dato que quiero que me retorne. En este caso yo que quiero una lista de ¿qué? De empleados o empleado. Vamos a llamar listar empleados. Paréntesis, no recibimos parámetro de entrada, abrimos llaves y que vamos a generar un return y el return viene de repositorio empleado .find all y cerramos.
De esta forma ya tenemos el primer método que nos va a retornar todos los empleados en una lista. Nuestro segundo método, ya les indico cuál es, va a ser obtener empleado por ID. ¿Qué requerimos? Public, vamos a declarar empleado, buscar por ID, paréntesis, vamos a abrir las llaves. Entonces, como yo quiero buscar por ID, ¿cuál es el dato que yo necesito ingresar aquí? Necesito recibir un dato de tipo long y va a ser el ID. Vamos a llamarlo ID y va a ser de tipo long. Ahora bien, vamos a decir return. Recordemos que el repositorio empleado es el que contiene los métodos que hemos extendido de JPI repository. Entonces, repositorio empleado punto find by ID y le pasamos el ID que hemos declarado acá. Si nosotros cerramos en este momento, aquí ya hemos terminado el método, pero se va a generar una eventualidad y esta eventualidad se basa en ¿qué sucede si el método no encuentra el usuario por el ID? Va a tener que arrojar un error, una excepción, pero en esta situación nosotros no estamos manejándolo. Esto podríamos hacerlo de dos formas. La primera, convirtiendo en un opcional acá arriba, o sea que se va a generar o no se va a generar, pero aquí no estamos manejando el error. O podemos manipular el error y crear la excepción mediante un or else true. Aquí ya hemos generado el error, pero no estamos manipulando qué retorno nos va a dar ese error. Para nosotros hacer esa manipulación, vamos a generar un objeto, una instancia, perdón, de el error que se va a llamar new entity not found exception, entidad no encontrada excepción. Y vamos a colocarle por nombre. No se ha encontrado el usuario con el ID. Vamos a concatenarlo. ID. Y listo. De esta forma hemos manejado la excepción y hemos mantenido la esencia de lo que es el tipo de dato que queremos mandar aquí. Ahora vamos a seguir con el tercer método, que va a ser eliminar empleado por ID. Ahora vamos a generar un método de tipo void. Entonces, public void eliminar por ID. Y aquí vamos a pasar el mismo ID. Y aquí nos va a ser de mucha utilidad el siguiente concepto. Para eliminar un usuario, primero debemos verificar si el usuario existe en la base de datos, porque no podemos eliminar algo que no existe. Necesitamos hacer esa pequeña comprobación. Entonces, nosotros podemos utilizar esta sentencia que hemos declarado acá inicialmente, la misma de buscar usuario por ID. Entonces la pegamos. Perdón, aquí nos faltó una R. Aquí hemos seleccionado el mismo retorno de buscar por ID, pero si no se genera el error, pues simplemente vamos a llamar al mismo repositorio y le vamos a decir delete by ID, que lo tenemos acá abajo, y le vamos a pasar el ID. De este modo hemos creado el método de eliminar usuario por ID, primero verificando si existe y como por último vamos a eliminar el usuario si se encuentra. Cuarto método va a ser de actualizar usuario. Entonces el actualizar usuario va a ser public, que nos va a devolver, un empleado. Vamos a decirle que llamar actualizar, y actualizar que recibe como parámetro de entrada. Recuerden, vamos a actualizar, pensemos un momento, ¿qué necesitamos para actualizar? Necesitamos dos parámetros. El primero, el ID, y el segundo, los valores que van a actualizar. ¿Para qué necesitamos el ID? Vamos aquí a manifestarlo, long ID. El ID lo necesitamos para hacer la misma verificación que se hizo en eliminar por ID. Necesitamos verificar que primero exista el empleado para poder actualizarlo. Si no existe, pues no se actualiza. Entonces, nosotros vamos a escribir long ID y como segundo parámetro va a ser un parámetro de tipo empleado, que vamos a llamar aquí
modificar. Vamos a retornar de momento. Vamos a colocar aquí null para eliminar ese error. De momento. Ahora, necesitamos hacer esta misma confirmación. Si el usuario existe, bien. Y si no existe, pues que me arroje la excepción. Entonces, cuando aquí me verifique si el usuario existe, si efectivamente existe, vamos a realizar la respectiva modificación. Esta modificación la vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a generar una instancia de buscar empleado. Y esto va a ser igual a... Aquí hay un detalle muy bueno. Y es que este retorno, perdón, esta búsqueda del repositorio, podemos hacerla equivalente aquí. Y si la hacemos equivalente aquí, la información que encuentre se va a almacenar en esta instancia del mismo empleado. Entonces, cuando se almacene esa instancia aquí, simplemente lo que vamos a hacer nosotros es manipular a buscar empleado y le vamos a setear la información que recibimos como parámetro de entrada, que en este caso sería modificar. Entonces, decimos buscar empleado punto set, vamos a modificar lo que es el nombre y le vamos a decir que este nombre va a ser igual a modificar punto get nombre, y así vamos a hacer con los otros dos atributos. Punto set edad, y vamos a decirle que este dato viene de modificar edad, y finalmente buscar empleado punto set ciudad, y vamos a decirle que esto viene también de modificar get ciudad. Hasta aquí hemos modificado la información, pero si yo finalizo este método así como está, la información no va a persistir porque no la estamos guardando. Se está modificando en el momento, pero no se está almacenando esos cambios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Llamar al repositorio empleado y decirle que nos guarde lo que hemos hecho en buscar empleado. Y de esta forma hemos finalizado este método. El retorno, vamos a decirle que nos retorne, podemos llamar a esta parte de aquí y nos va a dar exactamente lo mismo. Finalmente, bueno, ya tenemos el método de obtener todos los empleados, obtener por ID, eliminar por ID, actualizar. ¿Cuál nos falta? Nos falta crear. Ahora vamos a crear el método de crear empleado. Perdón, yo aquí estoy poniendo usuario, mi dislexia. Entonces vamos a colocar aquí public empleado, crear empleado. Abrimos paréntesis, abrimos llaves y aquí vamos a retornar lo que es la creación del empleado. Entonces aquí vamos a recibir como parámetro de entrada el empleado nuevo. Vamos a ponerle aquí empleado nuevo y aquí en el retorno vamos a decirle, vamos a llamar al repositorio, vamos a decirle que nos va a guardar la instancia que estamos recibiendo en el cuerpo de nuestro método. Y ahora finalmente vamos a utilizar el método personalizado que hemos creado en el repositorio. Si recuerdan que aquí en el repositorio hemos designado esta estructura, buscar empleado por ciudad. Vamos a colocarla aquí, buscar empleado por ciudad. Esto va a ser clave porque vamos a poder estar utilizando esta notación y vamos a poder aprovechar esta aplicación que nos permite Spring Data API para generar métodos personalizados sin declarar una query larga arriba. Bueno, entonces si recordamos el método que teníamos en el repositorio empleado, find empleado by ciudad, vamos a reutilizar esa lógica, esa query en nuestro servicio. Entonces decimos public empleado, public list empleado. Recordemos que el retorno aquí va a ser una lista de los empleados que sean de determinada ciudad. Y aquí vamos a colocar buscar por ciudad. Abrimos paréntesis y abrimos llaves. Ahora aquí vamos a pasar el tipo de dato que va a ser una string de ciudad. Quiere decir que como parámetro de entrada vamos a requerir la ciudad que queremos filtrar, los empleos que queremos filtrar que sean de esa ciudad. Aquí simplemente vamos a hacer un retorno de repositorio empleado punto find empleado por ciudad y aquí vamos a colocar la ciudad y cerramos y listo. Aquí hemos aplicado ya lo que son los métodos con su lógica
Y ya estamos listos para crear lo que es el servicio. Y ya estamos listos para crear el controlador. Recordemos, debemos hacer uso de las anotaciones para ir indicándole a Spring qué hace cada una de ellas. Entonces vamos a minimizar aquí para dejar los métodos indicados. Aquí el constructor, el método. Vamos a minimizar todo esto. Aquí ya tenemos indicado los métodos que vamos a utilizar. Ahora vamos a irnos al controlador. Para eso vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar controlador. Y aquí ya tenemos la carpeta controlador. Vamos a crear un archivo que se va a llamar controlador empleado. Dentro de controlador empleado, ¿qué necesitamos? Bueno, entonces como este va a ser el controlador, requerimos hacer el uso de una variable que se llama REST-Controller. REST-Controller le indica a Spring que esta clase va a manipular verbos HTTP, solicitudes HTTP, y que de aquí vamos a gestionar los endpoints para que funcionen de forma correcta. También vamos a llamar a request mapping. Request mapping es, por decirlo así, la ruta básica, la ruta estándar desde donde va a arrancar este controlador. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocarle empleados. Empleados, sí, dejémosle en empleados. Después, o sea, al momento de nosotros empezar a buscar el endpoint, se va a generar a partir después de localhost empleados / lo que siga de ahí, lo que designemos. Entonces vamos a hacer la inyección de la dependencia private final. Vamos a llamarla que tenemos el servicio, se llama empleado servicio. Vamos a generar la instancia. Bueno, aquí hay un punto clave que tenemos que tener en cuenta. Aquí tenemos repositorio empleado, aquí tenemos empleado servicio. Tenemos que manejar una nomenclatura clara. Empleado servicio vamos a modificarlo. Y vamos a dejarlo como servicio empleado. Esto con efectos de que llevemos un orden. Este orden nos va a facilitar un reconocimiento más claro y estructurado de nuestros archivos, de nuestros ficheros. Ya con este nombre, vamos a ver, repositorio empleado, sí. Ahora vamos acá a cambiar esto. Servicio empleado. Vamos a importar la clase y vamos a eliminar la que no nos sirve. Y ahora vamos a generar el constructor public servicio, public controlador empleado. Vamos a abrir paréntesis. Recuerden lo que vamos a recibir en el cuerpo de nuestro constructor va a ser la instancia de servicio empleado. Abrimos llaves y vamos a hacer referencia a this.servicio empleado, que va a ser igual a servicio empleado. Ya aquí tenemos instanciado lo que es nuestra inyección de dependencias. Ahora sí procedemos a crear los métodos. Vamos a iniciar a crear el primer método, que se va a llamar public. Vamos a decir que va a ser de tipo empleado y se va a llamar retornar empleados. Abrimos paréntesis, abrimos llaves y vamos a decirle que va a retornar. Llamamos al servicio empleado y le decimos, aquí nos va a listar los empleados. Importante, recordemos que los empleados es una lista de empleados, lo que necesitamos generar. Public list empleado, aquí cerramos y listo. Nuestro primer método ha sido creado de forma exitosa. Vamos a crear el siguiente, public. Vamos a reutilizar este código para aprovechar que manejamos básicamente la misma sintaxis del empleado dependiendo de la ciudad. Aquí colocamos string ciudad y aquí ya no llamamos a servicio empleado, sino que llamamos a servicio empleado, pero llamamos al método, vamos a ver, punto buscar por ciudad y aquí le pasamos la ciudad. Perfecto. Ahora vamos a seguir con el siguiente método, public de tipo empleado. Vamos a decirle que se va a llamar crear empleado. Vamos a abrir las llaves. Vamos a generar un retorno null.
de momento null. Vamos a designar aquí este espacio para generar. Vamos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya con esto tenemos los demás métodos. Retornar empleados. Retornar empleados por ciudad. Vamos a ir corrigiendo. El siguiente método va a ser eliminar empleado. Vamos aquí. Eliminar empleado. Recordemos que este es un método de tipo void. Entonces public void eliminar empleado, y como es void no nos va a generar ningún retorno. Siguiente es crear empleado. Si recuerdan que necesitamos para crear el empleado, pues el empleado. Entonces vamos a generar una pequeña instancia de lo que es el empleado, y aquí vamos a indicarle que efectivamente nos va a retornar lo que es el servicio empleado.crear empleado, y vamos a recibir este empleado que tenemos instanciado. Y listo. Ahora vamos a actualizar empleado. Entonces recordemos que para actualizar un empleado vamos a llamar al servicio empleado, y para actualizarlo vamos a llamar actualizar. Recibimos dos parámetros de entrada. Uno es el long id y el otro es el valor que vamos a modificar, que es de tipo empleado. Entonces empleado, vamos a instanciarlo como empleado, y estos dos parámetros tenemos que pasarlos dentro del método que está dentro del repositorio. Y finalmente vamos a ver, tenemos retornar empleados, retornar empleado por ciudad, crear empleado, actualizar empleado, crear empleado. Si no estoy mal, nos tiene que faltar un hito. ¿Y cuál es? Buscar empleado por ciudad, crear empleado, actualizar, eliminar empleado, obtener empleado por ID. Vamos a ponerle aquí retornar empleado por ID. Que necesitamos el ID, y aquí vamos a retornar servicio empleado punto buscar por ID, y vamos a pegarle el ID. De momento tenemos los métodos declarados de forma correcta, siguen la lógica, pero hasta este punto estos métodos no se están comunicando con HTTP, no están utilizando el protocolo HTTP ni los verbos HTTP. Para que esto pueda utilizar los métodos HTTP como los tenemos aquí, debemos generar cada una de las anotaciones que nos van a permitir hacer esto posible. Entonces eso lo hacemos de la siguiente forma. Vamos a ir acá. Entonces el primer método de crear empleado, vamos a buscarlo. Crear empleado es un método de tipo post. Entonces yo voy a generar post mapping, que este post mapping se va a generar en la dirección de crear. Pero ¿qué necesitamos para poder utilizar este post mapping? Aquí ya lo tenemos mencionado, pero recordemos que este método tiene que recibir el cuerpo del empleado. Entonces este empleado que estamos recibiendo aquí, vamos a indicarle que va a llegar directamente desde el usuario con request body. Ahora vamos a seguir con el método de buscar empleado. El buscar empleado lo tenemos justo por aquí. Este buscar empleados nos va a retornar a todos los empleados. Entonces esto vamos a designarlo como un get mapping, que va a tener la dirección de listar todos. Vamos a poner listar todos. Y ya, o listar empleados. Vamos a colocarle listar empleados. Ahora vamos a seguir con esta lista, retornar empleados por ciudad. Vamos a generar la misma anotación, pero aquí ya necesitamos un dato importante. Si recuerdan que estamos filtrando por ciudad, entonces para nosotros filtrar por ciudad y pasar el parámetro dentro de la URL, vamos a indicar entre llaves el parámetro que estamos recibiendo en nuestro método. Pero ahorita nos va a marcar un error. ¿Cuál error es? La variable ciudad no es consumida. ¿Por qué se debe esto? Porque no hemos asignado lo que estamos recibiendo como parámetro de entrada en parámetro de entrada, pero del método que va a recibir nuestro método. ¿De dónde va a llegar esa ciudad?
Entonces, si nosotros le indicamos que esto va a llegar como una variable de entorno, que va a llegar desde la ciudad, desde la URL, ya vamos a eliminar este error. Esto nos indica que se va a mapear la ciudad que llega en la URL con la ciudad que va a llegar al método, hacia la equivalencia. Pero cuando yo hago clic aquí, va a alumbrar en sombrita el método desde acá, el atributo. Ahora vamos a generar el método de actualizar. Vamos en actualizar. Actualizar. Entonces aquí hacemos lo mismo. Vamos a generar @put mapping. Entonces dentro de put mapping vamos a hacer el llamado a actualizar. Y en actualizar vamos a pasarle como parámetro también el ID. Recordemos, es el mismo ID que estamos utilizando aquí. Entonces recuerden, anotaciones importantes. Request body para indicar que el empleado va a llegar desde ahí, y el long ID que va a llegar desde path variable. Vamos a pegarlo aquí, y el path variable va a llegar directamente también desde aquí, desde la URL, y vamos a recibir como parámetro de entrada también lo que es el empleado. Ya lo tenemos indicado. Nos faltan dos métodos. Vamos a generar el de retornar empleado por ciudad. Entonces vamos a reutilizar este getMapping. Perdón, aquí es por ID, pero podemos reutilizar el mismo código. Vamos a colocar aquí ID y aquí vamos a eliminar listar. Listar, vamos a ver qué nos marca aquí. La variable ID no es consumida. Exactamente, porque no tenemos esta anotación. Aplicamos el mismo concepto y lo pegamos aquí. Listar por ID. Y finalmente vamos a manipular el de eliminar, que el de eliminar es muy sencillo. Delete mapping, y vamos a pasar con parámetro de entrada. Vamos a reutilizar este fragmento. Vamos a pegarlo en delete mapping y le vamos a poner aquí eliminar. Aquí no hemos completado el método. Servicio empleado punto eliminar por ID, y le vamos a pasar el path variable porque no lo estamos indicando. Entonces eliminar path variable, y aquí vamos a pasar el mismo ID. Y listo. De este modo hemos creado los métodos que vamos a utilizar en nuestra API. Ahora vamos a analizar si estamos siguiendo la misma nomenclatura que necesita pues la empresa. Si vamos acá dice empleados, pero no estamos siguiendo la misma sintaxis. La sintaxis es la siguiente: empresa / empleado. ¿Cómo llaman los métodos? Crear. Vamos a ver, crear, bien. Buscar ID. Vamos a pegar, copiar tal cual como viene aquí. Buscar ID. Vamos a eliminar aquí. Actualizar, obtener todos. A ver, aquí, retornar empleados, no, obtener. Vamos a designarnos, obtener todos. Eliminar, crear. Ahora sí tenemos la misma estructura que tenemos aquí. De este modo, la estructura que ha generado el gerente se puede consultar de inmediato. Vamos a ir al Postman. Vamos a ejecutar nuestro Postman. Y desde aquí vamos a realizar las solicitudes. Entonces vamos a ir probando una por una. Primeramente vamos a crear un usuario. Entonces vamos a ver cómo tenemos acá en nuestro diagrama la solicitud de crear. Vamos a pegarla. Entonces como vamos a crear un empleado, vamos a pasar esos parámetros en el cuerpo en forma de un JSON. Abrimos llaves, vamos a pasar el parámetro nombre. ¿Qué nombre va a ser igual a? Bueno, ya ahorita vamos a agregar el valor. Vamos a agregar primeramente lo que son los campos, los atributos, que son 3: nombre, ciudad y edad. Vamos a colocarle nombre Carlos, ciudad Pitalito. Perdón, esto tiene que ir en un orden específico. Esta coma, por aquí. Organizar. Ahora sí, edad, como es un dato numérico, a colocar 22, y ciudad Medellín.
Vamos a desplegar nuestra aplicación, porque si no la desplegamos, pues no podemos ejecutar nada. Vamos a habilitar las anotaciones del Lombok. A ver, se ejecutó sin problemas. Correcto. Vamos a hacer la primera petición y como vemos se ha hecho de forma correcta y ha mapeado el ID en 1. Vamos a generar otro empleado que se llame José, a desplegarlo, y otro que se llame Antonio. Y vamos a publicarlo y efectivamente ya tenemos aquí 3 empleados de la ciudad de Medellín. Vamos a generar un cuarto empleado que sea de Bogotá. De Bogotá va a ser Ana. Ana de Bogotá, y Ana tiene 15 años. Vamos a crear. Entonces ya tenemos aquí los empleados. Vamos a generar otra petición. Y esta petición va a ser, vamos a colocar el diagrama nuevamente. Vamos a generar una nueva petición y esta va a ser la de listar los usuarios. Vamos a pegarla aquí. Obtener todos. Bueno, tenemos el primer error, error 404, not found. Significa que no está encontrando el método que estamos indicando. Entonces vamos a ir acá. Vamos a ver, listar empleados. Obtener todos, get mapping, aquí como lo tenemos, empleados, empleados, obtener todos, la aplicación está desplegada, correcto, empleados, obtener todos, empresa, empleados, obtener todos, desplegar, error, not found, ya encontré error, era empleado, no empleados. Ahora si vamos a generar el retorno, nos va a filtrar todos los empleados que tenemos registrados de momento, de forma correcta. Ahora yo quiero que me filtre por ciudad. Bueno, vamos a utilizar el mismo del ID. Entonces yo quiero que me filtre el empleado que tenga el ID número, por ejemplo 3. Me tiene que retornar Antonio. Efectivamente, aquí tenemos a Antonio. Ahora vamos a eliminar a Antonio. Entonces en vez de buscar por ID vamos a escribir eliminar. Si yo ya en eliminar me dice el método no está alojado, empleado, empresa, empleado, eliminar 3. Vamos a ver cómo lo tenemos declarado. Aquí hay una incongruencia. Eliminar ID. Recibe el empleado. Eliminar ID. Sí, aquí está bien. Vean, recuerden lo que yo les dije, si nosotros no indicamos qué tipo de método es de forma correcta, nos va a generar esa excepción. Ahora sí, no lo ha eliminado. ¿Cómo sé yo que lo he eliminado? Pues vamos a retornar nuevamente, vamos a listar nuevamente todos los empleados. Y ahora sí nos va a retornar a todos, excepto al número 3 que lo hemos eliminado. Y finalmente, bueno, en este mismo orden de ideas funciona el de actualizar. Vamos a probar actualizando a Carlos. Entonces vamos a copiar y pegar. Vamos a actualizar el ID número 1. Vamos a copiar esto originalmente. Esto es un método put. Vamos a ir al body. Vamos a ir a raw. Vamos a pegar el ID. No lo vamos a modificar. Lo que sí vamos a modificar es, por ejemplo, el nombre se va a llamar José y que tiene 100 años y que es de Cali. Vamos a generar la actualización y efectivamente nos dice que se ha actualizado José con el ID 1 que tiene 100 años y es de Cali, en estatus 200. Y finalmente vamos a listar los empleados dependiendo la ciudad. Entonces recordemos, aquí vamos a ver cómo tenemos declarado el método con listar empleados ciudad. Entonces vamos a ponerle que cuántos hay de Medellín. Me tiene que arrojar a todos los de Medellín. Vamos a ver si aquí sigue orden sintáctico. Vamos a ver si discrimina. Dice empresa listar empleados Medellín. Claro, nos estamos comiendo una palabra que es empleado. Ahora, exactamente, ya nos arroja que tenemos un usuario de Medellín.
Efectivamente nos dice que tenemos un empleado de Medellín. Y de esta forma es como hemos finalizado nuestra aplicación, nuestra pequeña API. Espero hayan aprendido con este video. Si tienen preguntas me los dejan en la caja de comentarios. Y en el siguiente video vamos a retomar un ejercicio con esta misma estructura. Vamos a ir aumentando más cositas, más detalles para ir aumentando la complejidad, retroalimentar con ustedes y aprender mucho más. Muchas gracias.